2, 3, 2, 4, 2, 5. ¿Cuántos son? Dos. ¿Solo dos? Sí, tengo piedad de las preguntas. Esto va a ser terrible, ¿ya? Vamos a ver qué también lo han hecho. ¿Ah? Han tenido la oportunidad de ver lo que han hecho sus compañeros. La parte de la universidad lo han hecho bastante bien. En los anteriores, la parte de la universidad lo han hecho bastante bien. No tengo ninguna duda por la parte de... Fue muy bien explicada. Esos dos, la espacial y el otro fue, pero... Fue un llanto. Lo espontáneo fue una desgracia y la carga espacial fue un llanto eterno. Realmente lo que vi ahí. Entonces, espero que ustedes superen eso. ¿Son del mismo grupo? No somos así. Sino que nos dijo hoy día. Somos del B. Ustedes son como Moli, ¿no? Sí. Para escuchar. Sí, terrible. Ustedes son Ramos, Montaña, Yankee, Carca, León, Cacoy, Mendoza, todos los chicos se quieren estudiar, ¿no? ¿Cuándo más podemos? Puedes estudiar jueves. Pues. ¿Qué? Ahora solo. ¿Sí? Sí. Comencemos. Dale. Chicos, por favor, hablen bajito, que escucho más a ustedes que a los expositores. Yo quiero hablar sobre lo que es la polarización orientativa. Primeramente, para explicar que No, pero ahora me voz alta, ya no, nada que. Voz bajita, nada. yo le voy a hablar acerca de lo que es la polarización orientativa. Pero para entender la polarización orientativa, el libro nos muestra, nos dice qué es un momento polar permanente. Y lo que yo puedo investigar se divide en dos grupos de moléculas, las no polares y las polares. En este punto, en este primer gráfico que nos muestra el libro, nos dice que nos da la molécula polar del CO2. Este nos dice que las moléculas polares tienen su estructura simétrica, o sea, sus centroides de carga positiva y negativa están completamente alineados. Es por ello que en este no hay una suma vectorial, no tenemos momento dipolar permanente, cero. En cambio, en las moléculas polares, en este caso es el ejemplo del H2O, la estructura es asimétrica, porque sus centroides de carga positiva no están alineados. Entonces es por ello que forma una suma vectorial, donde nos da la suma vectorial forma un ángulo en el que nos da un momento dipolar neto, que sería por esta fórmula. O sea, 2 veces U sobre el momento dipolar por el ángulo R2, que forma esta sería 105. Entendiendo esto, tenemos lo que es, procedemos a comenzar con la polarización orientativa. La polarización orientativa, algunos autores lo toman como con forma de flechitas. En este caso, los dipolos, cuando no hay campo, están desordenados aleatoriamente, toman cualquier dirección que ellos quieran. Pero cuando pasa el campo eléctrico, en este caso la nombré F, pasa estos se tienden a alinear con el campo, pero no son todos. Si nos damos cuenta en esta gráfica, hay algunos que están a favor del campo y otros siguen volteados, siguen diferentes. Es esto lo que se llama un estado cuasi equilibrio estático. ¿Y qué es lo que impide que estos dipolos estén así desorientados? Es lo que es la presión térmica, la temperatura. Es esto lo que lo hace diferente tanto a la polarización electrónica como a la iónica o atómica. Bueno, continuando con esto, la polarización orientativa y la función del ángulo. En este primer gráfico nos muestra lo que es la susceptibilidad con respecto a la temperatura. En este caso tenemos algunos gases, ya sea, digamos, los dos primeros que tenemos son el metano y el tetrano, son gases no polares, y estos acá son polares. Entonces, acá nos dice que a mayor unidad de moléculas por volumen de estos gases, tendremos más polarización total y por ende más susceptibilidad. Y sucede lo contrario, si tenemos menos moléculas por unidad de volumen, la polarización total será menos y la susceptibilidad será menos. Es acá donde nos muestra este
esta gráfica, esta ecuación, donde nos dice que el promedio estadístico del momento dipolar es igual al momento dipolar por el promedio del coseno de los ángulos, que ahorita nos voy a hablar de qué trata. Y nos da lo que es la orientación de un dipolo, cuando está estable, cuando aparece el campo ya se está formando a favor del campo, y finalmente cuando está orientada a la dirección del campo que forma un ángulo teta. La traducción está como me puse, pero es teta. Es por ello donde genera una torsión y da una orientación a favor del campo. Después nos muestra esta figura 2.16, donde el cálculo del número de dipolos que tiene la inclinación a ejes con teta y tetas de teta diferencial teta. Para formar esta ecuación, nos forma esta ecuación, pero intentando investigar lo que sucedía era que toma la banda esférica de teta en el diferencial de área, donde es 2πr por r seno de teta por diferencial teta. Esto lo multiplicamos por la densidad de dipolos por unidad de área y nos da la distribución de lo que es la orientación angular de los dipolos. Tenemos esta ecuación y después el libro nos hace considerar la estadística de las ecuaciones de Boltzmann, donde nos da una probabilidad de ocupación energética, es decir, donde A sería una constante, sería una constante en nuestro todo. Ya, es una constante de normalización, siempre. Acá el libro sigue desarrollando y sustituye lo que es la ecuación 2.125 y la 2.76 en la 123 la que mencionamos. Y es que forma esto. Al desarrollar esto se eliminan estos y queda solo coseno. Entonces, para seguir trabajando, hace un cambio de variables, es coseno, y es igual a coseno de teta y z es este valor de acá. Sigue desarrollando y al final nos da una función muy importante que sería la función de Langevin. Para entender la función de Langevin, nos da, yo lo divido en tres casos: cuando el campo es muy bajo y la temperatura es muy alta. Entonces acá es cuando los dipolos van se puede decir que se podría despreciar la inclinación que tienen. Cuando z tercios es para dipolos que se aproximan obviamente, o sea, son dipolos algo bajos, y cuando el campo es mayor y la temperatura menor se va a volver paralelo a 1. ¿Y por qué es 1? Porque según Langevin es el punto máximo donde puede alcanzar a estar en paralelo con el campo. Es por ello que de esta se deriva esta ecuación de acá, que junta con esta nos da la aproximación para campos débiles. Siguiente. Después tenemos lo que es cómo cambia la polarización de ciertas sustancias cuando cambia la temperatura. Acá nos da la constante dieléctrica en función de la temperatura. Primero tenemos para acá es el nitrobenceno. El nitrobenceno, cuando es sólido, los dipolos dicen que están congelados, o sea, no se tienen a mover por el campo. Pero hay un punto en la temperatura cuando llega a 278, que es el punto de fusión del nitrobenceno. Sube de golpe lo que es la constante dieléctrica relativa. Entonces, si nos vemos acá, la polarización a favor del campo es mayor. Pero a medida, como mencioné, esta polarización depende prácticamente de la temperatura. Entonces, a medida que la temperatura va subiendo, entonces la constante dieléctrica va a ir bajando, porque esta es la facilidad con lo que los dipolos se orientan a favor del campo. Y ahora tenemos lo que es el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, para entenderlo mayormente, lo vamos a decir desde acá, desde el punto de fusión que es 188 del líquido pasa a sólido. Acá tenemos que, como ya mencioné, si la temperatura es mayor, va a ir bajando lo que es la constante dieléctrica. En este punto, entre 103 y 108, el sólido se puede considerar como un sólido blando, por decir, porque adentro hay algunos dipolos que se tienden a mover, pero no son todos, o sea, alguna parte, por decir. Entonces, es por el que acá pongo que la polarización en esta parte acá no es perfecta y algunos ya son fijos que están en contra. Y es por ahí que cuando llega a la temperatura ya una crítica de orden y desorden, baja de golpe y baja lo que es la constante dieléctrica. ¿Siguiente? Bueno, acá tenemos cuánta energía tiene el dipolo. El libro nos menciona. Ojo que no baja. ¿Cómo? Ojo que no baja. ¿Dónde? No necesitas al revés, totalmente, no al otro lado. ¿Ah? No. Esa gráfica, la primera gráfica, mira cómo se lea totalmente la permitividad. No, o sea, yo me refiero cuando, a medida que la temperatura va subiendo, esto va a terminar. Mira la temperatura, estás a 270 grados, no lo has derretido. Ya. 280 grados, tienes una permitividad de 5. Lo derrites. No, este es 278, no es 280. Ya, 278. Es el punto de fusión donde pasa de sólido a... Ese estado, este es de ese material. Pero mira cómo sube a 30. Ese sube de golpe porque cambia de sólido a líquido.
Y el líquido, los dipolos tienen mayor probabilidad a alinearse con el campo. Eso, sube, te está diciendo que baja. Ah, no, yo acá me refiero a que baja, porque está explicando este gráfico acá. Ah, ya. Ten cuidado con lo que estás diciendo. Ya, en acá nos da cuánta energía tiene el dipolo. En acá nos relaciona lo que es los ángulos que va a tomar el dipolo y la energía potencial. Ya esto de acá se le llama pozos de potencial. En este caso, lo que es la línea continua es cuando no hay campo, pero acá cuando hay campo, la línea de continua es cuando hay campo. Entonces, para entender esto, se usa lo que es la fórmula de energía potencial. En este caso, digamos, cuando se reduce, o sea, los dipolos tienden a, si es menos energía, va a estar más estable a favor, y ya va a estar a favor del campo. Pero si usa más energía, va a estar inestable y va a estar en contra del campo. Es por ello que cuando está en cero, el dipolo es a favor del campo. En cambio, cuando está en pi, es en contra del campo. Después tenemos... No, ahí está, es otra cosa. No sé si se entendió ahí, pero... O sea, cuando está en cero es a favor del campo. No, es decir, lo que está en cero es el campo que tiene que tener el sistema. No se ha aplicado, bueno, sí. Ese es el ángulo a favor del campo. Sí, o sea, a favor... Ese cero es que está a favor del campo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, tú aplicas un campo, se ha polarizado y en esa gráfica está en cero. ¿De acuerdo? En este caso reduce lo que es la energía. Por ende, ahora, cuando llegas a pi, sí, es que se ha polarizado a la inversa del campo. Sí. ¿De acuerdo? Por ese material. Es por eso que la energía tiene un bajo un poco más. Ahora, un punto es la punto inicial, la energía inicial, y el otro es la energía cuando ya se empezó el campo, ¿no? Sí. Después nos da esta serie de ecuaciones donde dice la probabilidad de ser es según Boltzmann. 1 menos W nos quiere decir que es cuando el campo, no, W es cuando el campo está mal, o sea, el dipolo está mal en contra del campo. Y 1 menos W es cuando está a favor. Es por ello que desarrollando la forma explícita que tiene Boltzmann nos da este valor. Después nos da la aproximación para campos débiles, que es este valor, y después nos da el momento dipolar neto, y lo que es desarrollando esto nos conduce a la polarizabilidad orientacional, que sería este de acá. ¿Sí? Ya, esta gráfica la acá los perfiles de energía potencial de dos dipolos diferentes. Esta es casi similar como el anterior, pero en cierto dipolo, cuando el campo está a favor de este, en cero, mencioné que la energía es menor, entonces cuando está en pi es baja, la energía potencial es mayor, entonces. Y lo mismo sucede acá, pero este gráfico es invertido, y eso depende más que todo del tipo de entorno que tiene el dipolo o el tipo de dipolo, ya que es diferente, en ciertos cristales es diferente la estructura. Después tenemos lo que es la figura B, donde nos desarrolla lo que es la energía de activación con la temperatura. Como mencioné, este tipo de correlación depende de la temperatura, entonces cuando la temperatura sea mayor, la energía que tenga y la polarización que tenga esto, va a ser mayor, pero a medida que la temperatura vaya aumentando, entonces los dipolos van a tender a desordenarse. Y esta gráfica acá que nos dice que como mencioné, W es o sea, como el dipolo está en contra del campo. O tiene en contra del campo, entonces cuando tiende a un medio o bien tiene un 50% que esté ordenado o un 50% que esté desordenado. Entonces por eso cuando la temperatura crítica de orden y desorden, a partir de acá es que está completamente desordenado los dipolos. Y eso se debe a que Boltzmann cuando desarrolla sus ecuaciones, dice que cuando la temperatura, si la evalúas en la energía de activación, es cero, entonces toma valor de un medio. ¿Siente? Ya, y les voy a hablar sobre lo que es la polarización espontánea. Estas polarizaciones espontáneas se dan en ciertos materiales sin la necesidad de aplicar un campo eléctrico externo. Esto se da en materiales ferroeléctricos dada su estructura cristalina. Pero ¿esto cómo se genera? En el libro nos da el ejemplo del vadio. En este caso, a temperaturas mayores a la temperatura, si la temperatura es mayor a la temperatura de Curie, tendrá una estructura cúbica donde los centroides de carga positiva y carga negativa van a coincidir, entonces no hay dipolos. En cambio, si la temperatura es menor a la temperatura de Curie,
la estructura se va a deformar y es entonces ahí cuando los iones de bario y se van a desplazar y genera un momento dipolar permanente. Es por ello que acá se dice espontánea porque no se va a aplicar un campo eléctrico externo. ¿Qué pasa en el material? En este caso se forman dominios, o sea, regiones con muchos dipolos alineados. Pero en este caso, cuando se aplica un dipolo, si supuestamente se aplicara un campo y al final se quita, se van a quedar iguales, porque es como mencioné, o sea, no necesariamente va a depender de lo que es del campo eléctrico que se forma. Es por eso que los dipolos se reorientan hacia el campo generando una polarización neta. Al quitar el campo, esa polarización no desaparece, sino que permanece, como mencioné, y esto se llama histéresis. Y se da en materiales farmacéuticos. Bien, vamos a continuar con la polarización por carga espacial. A diferencia de los otros tipos de polarizaciones que hemos visto, la polarización por carga espacial se asocia o se debe a cargas móviles y atrapadas entre los eléctricos, ¿no? O introducidas. Ese es un flujo de corriente. Ese es un flujo de corriente que se da. Introducidas por la corriente está. Ocurre en materiales sólidos amorfos con una estructura amorfa. Aquí está la inyección de portadores de carga de contactos eléctricos. Y bueno, ¿qué ocurre cuando pasa este tipo de polarización? La acumulación de cargas dentro del material distorsiona el campo eléctrico y afecta a la constante dieléctrica. Y se reorganizan las cargas y se polariza el material. Esta es la constante eléctrica, ¿no? La propiedad del material que describe su capacidad para almacenar energía. En presencia de un campo eléctrico. Hay dos tipos principales que vamos a ver, que son la polarización por salto y la polarización interfacial. Empezamos con la polarización por salto, o también llamada de Hawking. Ocurre cuando cargas móviles saltan de un lugar a otro, de una posición a otra dentro del material. Y esos saltos hacen o ocasionan que una parte quede negativa y otra positiva y se formen dipolos. Debido a defectos en el material y a movilidad limitada. ¿Qué ocurre sin campo eléctrico? Los saltos son aleatorios, no hay inclinación. Imaginemos una rampa recta y los saltos son aleatorios entre las posiciones. ¿Qué pasa con un campo eléctrico? Volvamos al ejemplo de la rampa. El campo eléctrico inclina y hace más probable el salto de carga negativa de un lado a otro. De este modo, en un lado se concentra carga negativa y en el otro se queda positivo, ¿no? Por los ausencia negativos, y esto es un dipolo, ¿no? Ahí ocurre la polarización debido a estos saltos. Como aquí mencionan, más cargas acumulan en un lado del material que en el otro. Las cargas no fluyen libremente, cabe aclarar, sino que brincan estos saltos, y cada salto requiere superar una barrera de energía, como superar un charco, como superar una montañita. Bien, este gráfico nos explica más este fenómeno. Tenemos el campo eléctrico aplicado de A hacia B, las montañas, las posiciones A y B. Estas son la barrera de potencial que debe superar para superar la posición A y esta de la posición B. Este R es el vector de distancia, el vector de... Claro, podríamos decir distancia entre A y B, ¿no? Esta es la diferencia de energía inicial sin campo eléctrico aplicado, y esta es la final con el campo eléctrico ya aplicado. Estas son las barreras. Ahora, eso se explica de esta manera. Tú tienes una posición A favor del campo y en contra del campo. Pero para cambiar tu polarización a favor o en contra, necesitas vencer esa barrera de potencial. ¿Se entiende? Sí. No hay otra explicación de ese sistema. Si tú no sobrepasas, no tienes una energía capaz de pasar esa barrera potencial, no vas a polarizar inversamente. ¿De acuerdo? Ya está, sí. Está bien. Sin campo aplicado. Como ya mencioné antes, la probabilidad de que una partícula salte del sitio A al sitio B es esta. Por la estadística de Boltzmann, es una constante por la exponencial de menos la energía necesaria para superar la barrera A, dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Inicialmente vemos que depende de la energía necesaria para superar la barrera A sin campo aplicado y de la temperatura. A mayor energía, menos probable es el salto. A mayor energía necesaria para superar la barrera A, menos probable es el salto, por el signo negativo de la exponencial. Y a mayor temperatura, más probable es el salto. Este es inicialmente sin campo aplicado. Y esta es la probabilidad de que una partícula con carga negativa salte del sitio B al sitio A.
Aquí se añade la diferencia de energía inicial. Pero, ¿qué pasa bajo campo aplicado? Esta probabilidad se transforma a estas dos ecuaciones. C, la constante, y se introduce este E', que es la diferencia de altura de la barrera potencial creada por el campo aplicado. Es decir, la diferencia que había inicialmente, delta es sub 0, y delta E, que es la nueva, ¿no? La debida de campo. La que queda después de aplicar el campo entre las dos. Como vemos, el campo B es más probable, el salto de B hacia A ahora es más probable que antes, y que el salto B hacia B. O sea, el campo aplicado desde A hacia B hace que, como sabemos, las partículas positivas van a favor del campo. O sea, la carga positiva va a favor del campo, la carga negativa va en contra del campo. Entonces, es más probable que el salto de B sea opuesto al campo que A hacia B inicialmente. Ahí, mira, si te quieres con el campo aplicado, mira, la línea recortada. Mira la distancia que tiene para pasar desde ese lado hasta el otro lado. Es más grande. Es más chica. Desde el B. Ah, claro, del B es más chica. Del B hacia el es más chica. En cambio, desde el A, mira que Hacia baja. claro. Y entonces tiene que tener una energía mayor para pasar eso. Claro, eso describen estas ecuaciones. La del cambio del campo, cambio de probabilidades. Sí. Obviamente la magnitud de cambio en la energía depende de la dirección del vector R y del campo. Es decir, si el campo y el vector R son perpendiculares, formando un ángulo de 90 grados, esto no va a afectar en nada, a diferencia de cuando son paralelos, ¿no? Claro, que el efecto sí va a ser máximo. A eso se da el factor coseno. Y este Q por FR es de la energía. Ahora, vamos a definir este P'. Este P' lo vamos a definir como, bien, esta es la probabilidad de un salto de A hacia B, y esta es la probabilidad con campo, y esta es la probabilidad de un salto de A hacia B sin campo. La probabilidad de un salto con campo se reduce en un factor P' de la probabilidad inicial sin campo. Quiere decir que un salto de A hacia B con campo es menos probable que un salto inicialmente sin campo de A hacia B. En cambio, la probabilidad de B hacia A se incrementa en un factor P' debido al campo. Bien. No, antes. Bien, de las otras ecuaciones podemos dividir y obtenemos esta expresión por artificios matemáticos, ¿no? Y obtenemos esta expresión y obtenemos esta expresión. Podemos asumir que la partícula por el análisis podemos asumir que la partícula solo puede estar en A o en B, así que la probabilidad inicial, la suma de las probabilidades iniciales sin campo y la suma de las probabilidades finales, ambas son 1, porque solo puede estar en A o en B, ¿no? Por eso es 1. Ahora, utilizando artificios nuevamente de las ecuaciones que previamente hemos explicado, tenemos que P', o sea, la variación de las probabilidades debido al campo, tiene esta forma. Asumiendo que QRF divididos KT es mucho menor que 1, esta es la nueva forma de P'. Bien, ahora definimos el momento dipolar del salto aleatorio. Esta es una magnitud de QR, del momento dipolar del salto aleatorio. Ahora, el momento dipolar del salto promedio en la dirección del campo aplicado es esto. Nuevamente introducimos el coseno porque ahora estamos analizando el efecto del momento dipolar del salto promedio, pero en la dirección del campo. Y este es el valor del producto de este producto P coseno de teta. P' coseno de teta sobre todas las posibles orientaciones de los dipolos. Las orientaciones de dipolos se describen por este diferencial de N. Y al pasar a teta obtenemos el seno y el medio, como ya explicó mi compañero en esa parte. ¿Sí? Bien, ahora que tenemos esto, a ver, retrasa por favor. Por efectos del integral, obtenemos este 3, este dividido 3, claro, por efecto del integral obtenemos este 3 en el denominador. Y tenemos el promedio de las probabilidades iniciales, carga, la distancia y el campo. Bien. Reemplazando, hemos obtenido el integral en QR sobre 3. Y como retornamos a la otra diapositiva, por favor, la anterior, teníamos inicialmente un QR debido a... Retorno, por favor, ratito. Teníamos un QR debido a la magnitud
y un QR de vida literal. Así que obtenemos debido a eso un Q cuadrado representando un Q cuadrado el campo y el factor 3 de literal. Ahora, con esta expresión que es el momento dipolar de salto promedio, podemos obtener la polarizabilidad, que describe cuánto momento dipolar se induce en un campo. Aquí tenemos el campo y tenemos que dividir para encontrar esta razón. Y se eliminaría el campo y quedaría esta expresión como la polarizabilidad universal. La polarización interfacial es un fenómeno que ocurre en dieléctricos donde se acumulan cargas en las interfaces, podríamos decir en los bordes, bajo la influencia de un campo eléctrico, ¿no? Cuando se aplica un campo eléctrico, hace que las cargas se muevan hacia los bordes, abandonando la capa que tiene mayor conductividad y yéndose a la que tiene menor. Esto forma que cargas negativas se acumulen en un lado y cargas positivas en otro, y esto es la polarización. Se considera un eléctrico compuesto para el análisis compuesto por dos láminas paralelas de materiales diferentes, con espesores de 1 y de 2 cada una, con sus permitividades C1 y E2 y sus conductividades. Bien, a ver, un ratito pasa a la siguiente para ver el gráfico. Aquí están las placas, ¿no? Con sus respectivos factores de conductividad y conductividad, y sus distancias entre ellas. Bien, esta es la limitancia entre las dos placas, la limitancia total del sistema, que es la combinación en paralelo de ambas. La admitancia, como recordamos, es lo opuesto a la impedancia. Individualmente, las admitancias de cada uno se pueden separar en una parte real y una parte compleja. La parte real incluye la conductividad, y esto también describe las pérdidas mientras más conduce, más pierde energía en forma de calor. Y esta parte otra tiene la permitividad, que es como almacena, ¿no? Como la capacidad material de polarizarse, dividido en la distancia. Es decir, la admitancia es menor a mayor distancia, ¿no? Claro. Sí. Aquí tenemos nuevamente el eléctrico. Bien, ahora tenemos la expresión de la admitancia general, donde definimos estos taos, que es el tiempo de reflexión. Bien, en materiales dieléctricos con conductividad finita, los dipolos no responden instantáneamente al campo eléctrico, sino que necesitan de un tiempo para polarizarse. Este tau cuantifica cuánto tiempo el material tarda en perder su polarización, digamos, en relajarse. Y aquí está de cada capa, individualmente. Posteriormente vamos a ver un tau que es... Un tau que es el ponderado promedio de ambos iniciales, tiempos de relajaciones individuales de cada capa. Y la admitancia también la podemos escribir de esta forma, que combina. Por comparación matemática tenemos esta constante dieléctrica relativa de cada uno. Este es el 0 por acá y sería la permitividad, ¿no? Pero queremos ver la constante dieléctrica y tiene esta expresión, y la conductividad tiene esta expresión. Bien, para campos estáticos de corriente continua. La corriente continua es frecuencia cero, entonces podemos evaluar el límite cuando la frecuencia tiende a cero en ambas expresiones y obtenemos la constante dieléctrica relativa estática, que es cuando la frecuencia tiende a cero, y la conductividad estática cuando la frecuencia tiende a cero, que tienen estas formas. Siempre. Es estática, ¿no? Sí. Altas frecuencias, la frecuencia tiende a infinito, entonces podemos evaluar el límite de igual forma y tenemos estas expresiones. Altas frecuencias. Altas frecuencias, las cargas no pueden seguir los cambios del campo. Entonces esta polarización por carga especial interfacial es despreciable, no puede seguir los cambios. Entonces podríamos denominar la polarización rápida, ¿no? Como estoy mencionando, los efectos de esta polarización son despreciables. Y aquí está. Este es debido a la polarización atómica, electrónica y gravitacional. Este es debido a la gravitacional. Estas son las rápidas cuando la frecuencia tiene infinito, y aquí estamos apreciando la polarización debido a interfacial. Como digo, los cargas no tienen esa polarización, los cargas no pueden seguir la dirección los cambios del campo. Esta es la polarización total, donde tenemos la constante dieléctrica relativa estática menos 1 por la permitividad del medio vacío, y se iguala a n alfa f. La polarización debido a la contribución de carga espacial la podemos determinar mediante la resta de esta polarización total menos la rápida, que como vemos esta no contribuye.
y tiene esta forma. Y la polarizabilidad debido a cargas espaciales utilizando esta ecuación, podemos obtener la polarizabilidad debido a cargas espaciales, donde N es el número de moléculas por unidad de volumen de electro compuesto. Esta polarizabilidad también incluye Hawking, porque no hay una manera física de un método experimental sencillo para separar estos mecanismos. Eso sería todo. ¿Quién se arregla eso? Te hago otras preguntas. Se ha demorado bastante, ¿ah? 26 minutos. 11 puntos menos. 13 Le voy a bajar solo 5. O sea, de 11 le estoy reduciendo a la mitad. No, los han puesto relativamente bien. Tendrían un 17. Menos 5. Realmente su posición no está mal, pero no debido. Vamos a ver las preguntas.